esta hermosa tarde, en esta hermosa noche, una enseñanza con el tema el diseño de Dios para la familia. El diseño de Dios para la familia. Estoy casado, llevo 22 años de casado con mi esposa Jerica. Tenemos dos hijos, uno de 21 años y otro de 16 años, que en estos momentos son instrumentos de santificación en mi vida. Usted sabe que los adolescentes y los jóvenes de esta edad son complicados, ¿verdad? Pero gracias a Dios están bien y pues no pudieron estar con nosotros en esta ocasión, pero damos gracias al Señor por esta oportunidad. Amén. Así que yo voy a estar basando, mis hermanos, esta enseñanza en un pasaje tal vez muy conocido para algunos, tal vez nuevos para otros, basado en el libro de Efesios capítulo 5, Efesios capítulo 5, versículos... Gracias, hermano. Efesios capítulo 5, versículos 21 al 32. Pero antes de comenzar con la exposición, yo quiero que oremos. Sé que estamos comiendo y que hemos sacado este tiempo para poder compartir un poco entre matrimonios y hermanos, pero queremos orar, mi hermano, porque esto es un ejercicio espiritual que vamos a estar llevando a cabo y queremos que Dios hable a nuestras vidas a través de su palabra. Padre, te damos gracias por esta hermosa oportunidad que tú nos das en esta noche de poder compartir algo de tu palabra con cada uno de los matrimonios que se encuentra en este lugar. Te pedimos, Señor, tu gracia sobre nuestras vidas. Te pedimos que tú abras nuestro entendimiento y nuestro corazón para poder recibir la enseñanza de tu palabra y que podamos salir de este lugar animados, confrontados, exhortados, pero también fortalecidos en el Señor para poder continuar hacia adelante como matrimonios en el Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Antes de entrar a tal vez algunos puntos que yo quiero compartir de este pasaje de Efesios capítulo 5, versículos 21 al 32, yo quiero que hablemos brevemente acerca del estado del matrimonio. El estado del matrimonio. Queremos ver el estado de estas dos personas que han sido creadas por Dios a su imagen, iguales en valor, en dignidad, en importancia, pero con roles distintos. Nosotros vemos en Génesis capítulo 1 cómo Dios crea al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza, pero los crea con roles distintos. Y para nosotros hablar del matrimonio siempre va a ser importante. ¿Por qué? Porque es la primera institución que Dios creó en el huerto del Edén. Antes de crear cualquier otra institución, mis hermanos, el matrimonio es la institución que Dios crea en el huerto del Edén. Y el estado del matrimonio lo debemos atender siempre con un sentido de urgencia. Esto no es un tema trivial, no es un tema superficial, no es un tema que podemos decir, no, tal vez debemos preocuparnos mucho por este tema. Creo que si usted está aquí en esta noche, no solamente por la comida y el compartir, es porque usted desea fortalecer su vida y su matrimonio a través de lo que Dios ha revelado en su palabra. Y la razón principal por la que tenemos que hablar del matrimonio es porque la definición del matrimonio, según el mundo y la sociedad, es totalmente opuesto a lo que la Biblia enseña. Y hoy más que nunca tenemos una batalla cultural en contra de la definición de lo que es el matrimonio de acuerdo al diseño de Dios. Estamos viviendo, mis hermanos y mis hermanas, unos tiempos en que el pacto matrimonial bíblico ya no es sagrado, ni tampoco es importante. Todo lo contrario, ahora se considera como obsoleto, anticuado y fuera de moda. Y hoy más que nunca tenemos que regresar a la Escritura y recordar lo que Dios, Jesús y los apóstoles enseñaron sobre el matrimonio, pero defenderlo también. Porque a veces podemos estar de acuerdo con lo que la palabra de Dios enseña acerca del matrimonio, pero no hacemos una apologética de lo que creemos acerca del matrimonio, mis hermanos. Y el matrimonio es importante para todos. Ahora, yo quiero que veamos algunos aspectos muy rápidos de nuestra realidad en el día de hoy acerca de el estado del matrimonio y el estado de la familia
en el día de hoy. Mi hermano, la tasa de divorcio en Estados Unidos sobrepasa el 50%. Es decir, 50% de los matrimonios que se casan terminan en divorcios. Entre los hispanos, estamos hablando del 41% de los matrimonios terminan en divorcio. O sea, que estamos los hispanos, mis hermanos, corriendo por tratar de alcanzar a nuestros hermanos norteamericanos en ese sentido. 1 de cada 5 divorcios son adjudicados al uso de redes sociales en los Estados Unidos. Porque la gente, mis hermanos, se está metiendo en problemas a través de las redes sociales. Esos aparatitos que tanto usamos y que de tanta utilidad son, mis hermanos, están causando que 1 de cada 5 matrimonios terminen en divorcio por el mal manejo de las redes sociales. Porque se ponen a buscar a viejas amistades y viejos conocidos que tenían en el pasado y a través de las redes sociales, mis hermanos, terminan afectando sus matrimonios. Más del 50% de los ciudadanos en Norte, Centro y Suramérica ven el divorcio como algo moralmente aceptable. Y muchos entran al matrimonio con la mentalidad de, bueno, vamos a intentarlo, vamos a ver cómo nos va. Y si no nos va muy bien, tan pronto podamos nos deshacemos de esta relación. Más del 50% de los ciudadanos en Norte, Centro y Suramérica aprueban el matrimonio entre personas del mismo sexo. Y en Estados Unidos, mis hermanos, la adopción homoparental es legal y también en muchos países de Latinoamérica esta es la realidad. Y usted dirá, hermano, ¿y qué tiene que ver esto con una conferencia de matrimonio? Tiene que ver mucho, mis hermanos, porque vamos a estar viendo el diseño de Dios para la familia. Nosotros no vamos al mundo a preguntarle cómo deben ser los matrimonios. Nosotros vamos a la Escritura, a lo que Dios ha revelado, para que podamos ver y entender cuál es el diseño que Dios ha creado para el matrimonio, mis hermanos. Este es el modelo bíblico que nosotros encontramos en las Escrituras. Un hombre casándose, mis hermanos, con una mujer. Este es el modelo bíblico que nosotros vemos para la familia. Un hombre y una mujer procreando hijos en ese matrimonio. Pero ¿cuál es la realidad de nuestra sociedad? Tenemos a hombres criando hijos, mujeres criando hijos, mis hermanos, y la familia y el matrimonio se sigue desintegrando. ¿Cuál es otra realidad de nosotros en el día de hoy? El matrimonio de parejas del mismo sexo, hombre y hombre, mujer y mujer. Y tenemos la adopción homoparental, porque, mis hermanos, no quiero ser insensible, pero la realidad biológica es que 2 hombres jamás y nunca podrán procrear. De la misma manera en que 2 mujeres jamás podrán procrear. Entonces, cuando hablamos del diseño de Dios, mis hermanos, tenemos que tener en cuenta que hay un ataque directo en contra de ese diseño. Y hoy en día, cada día más y más se está complicando la situación, donde ahora ni a los baños uno sabe qué hacer. Uno no sabe qué hacer, mis hermanos, porque uno entra al baño pensando que es de hombre o que es de mujer y ahora se encuentra con una imagen como esta y uno no sabe qué es lo que se va a encontrar allá adentro. Y no digas nada al respecto y no hagas ningún tipo de señalamiento, porque se te van arriba, mis hermanos, y te aplican la cultura de la cancelación. Pero ¿cuál es la realidad de la mujer en el día de hoy? 35% de los hogares en los Estados Unidos está dirigido por madres solteras. 1 de cada 6 mujeres es adicta a la pornografía. 20% de mujeres cristianas están sumidas en esa conducta. La tasa de adulterio entre las mujeres ha aumentado más rápido que la de los hombres. Décadas atrás, mis hermanos, los hombres eran conocidos, ¿verdad?, por tener la etiqueta de ser mujeriego. Eso está cambiando según la cultura va avanzando. 1 de cada 3 mujeres ingiere bebidas alcohólicas a diario. ¿Quiénes eran los borrachones antes en nuestra cultura? Los hombres, ¿verdad? Ahora eso está cambiando, mis hermanos. 55% de los jugadores de azar o apuestas, los casinos, son mujeres. Y 90% de los adictos a las compras, ese es hombre. Son mujeres. No, no hay que darle mucha vuelta, mis hermanos. Usted sabe que nuestras amadas esposas, eso es muy común en sus vidas, mis hermanos. Pero en adición a eso, tenemos que hablar de la ausencia de la figura del padre. 63% de los suicidios juveniles proceden de hogares sin padre.
85% de todos los niños que presentan trastornos de conducta vienen de hogares sin padres. 71% de todos los desertores escolares vienen de hogares sin padres. 70% de los menores en instituciones operadas por el Estado vienen de hogares sin padres. Los niños que crecen en hogares sin papá son más propensos a desarrollar confusión de identidad sexual. Yo les comparto, mi hermano, estas estadísticas, no por alarmarlos, sino para que ustedes puedan ver cómo el diseño de Dios para la familia y el matrimonio está siendo atacado fuertemente. Y la única institución que puede preservar y defender y proteger el diseño de Dios es ¿quién? La iglesia. Es la única institución, mi hermano, que está firme sobre el diseño de Dios. Hablemos de los niños y de los adolescentes. En la actualidad, 19 millones de hogares en los Estados Unidos son liderados por un padre soltero o madre soltera, lo que significa que el 59% de los niños que viven en este país viven con un solo primogénito. La mayoría de los niños y adolescentes invierten un promedio de 7 horas al día en sus aparatos electrónicos. 1 de cada 3 adolescentes en los Estados Unidos queda embarazada antes de los 18 años. Y de un 15 a un 28% de los adolescentes practican lo que se conoce como el sexting desde sus aparatos móviles. Porque los padres, mi hermano, creen que un niño de 9, 10, 12, 13 años no necesita ningún tipo de supervisión con un aparato electrónico en sus manos. Y después los padres entonces se enteran, ya cuando es muy tarde, el tipo de conducta y exposición inmoral al cual los niños están siendo expuestos. Y esos niños que están siendo expuestos a inmoralidad desde tan temprana edad llegan al matrimonio con sus mentes dañadas y corrompidas por la pornografía y la inmoralidad sexual que han estado expuestos desde una temprana edad, mis hermanos. Así que tenemos un caos moral y espiritual. El hombre, lamentablemente, le ha delegado a la mujer el control del hogar y la crianza de los hijos. El hombre muchas veces no muestra afecto físico o emocional y tampoco se ocupa de la crianza espiritual de sus hijos. La mujer, ante la ausencia física o emocional del hombre, ha asumido el rol de cabeza en el hogar en contra de lo que dice las Escrituras. ¿Por qué? Porque lamentablemente, mis hermanos, los hombres han abandonado su lugar. Se han dejado engañar por el pecado, por el mundo, por la cultura, por la sociedad y han abandonado el rol que Dios les ha delegado en el hogar y en el matrimonio. Los hijos, mi hermano, no tienen un modelo o rol en el hogar y están buscando a otros quien los guíe. Y créeme que el mundo les va a dar un rol o les va a dar a alguien que los guíe. Pero hablemos de la realidad dentro de la iglesia. Y usted dirá, hermano Jorge, pero esta introducción está un poquito como que pesada, ¿verdad? No se preocupe que ya vamos a llegar a Efesios capítulo 5, ¿ok? Pero tenemos que hablar de cómo está el estado del matrimonio, cómo está el estado de la mujer, del hombre, de los jóvenes. Y ahora, mis hermanos, tenemos que hablar también de cuál es la situación dentro de la iglesia. La típica congregación en los Estados Unidos está compuesta de esta manera: 61% mujeres, 39% hombres. Hay 13 millones más de mujeres adultas que hombres en las iglesias en los Estados Unidos. Y este domingo casi el 25% de las mujeres casadas irán a la iglesia sin sus maridos. Por muchas razones. ¿Qué hablar de los servicios entre semanas? Está compuesto por lo general por un 70-80% de las mujeres. Y la mayoría de los empleados de las iglesias son quienes, mis hermanos, las mujeres. Dice Buddy Buckman, hablando de esto, nuestros hijos no están desertando debido a que la iglesia está haciendo un trabajo pobre, aunque en muchos casos eso puede ser una verdad. Los hijos están desertando porque los padres le han delegado a la iglesia que hagan el trabajo por el cual Dios diseñó a la familia. Y mis hermanos, la iglesia tiene un rol
pero quien debe criar a nuestros hijos e instruir a nuestros hijos somos nosotros los padres. La iglesia colabora con los padres, pero la iglesia no es la responsable de criar e instruir a nuestros hijos en el diseño que Dios ha determinado. Así que, ¿qué podemos hacer ante esta realidad, mis hermanos? ¿Qué podemos hacer? ¿No? ¿Se encajó? A ver, bien. ¿Y ahora? Pasa del otro slide. Ok. Así que, ¿qué podemos hacer ante esta realidad que tenemos? Porque está un poco complicada, ¿verdad? La situación. Cuando miramos lo que está pasando en los matrimonios, en la familia, en los padres, en los hijos, en la iglesia, ¿qué podemos hacer? Pues, hermanos, lo primero que debemos hacer es reconocer que el pecado ha penetrado nuestras vidas, nuestros hogares y también la iglesia. Hemos permitido que las influencias de este mundo gobiernen nuestras vidas, nuestros matrimonios y la crianza de nuestros hijos. Pero no es solamente reconocer esa realidad, sino también hacer algo que nos cuesta mucho, y es que arrepentirnos. Arrepentirnos por haber dejado que el pecado se enseñoree de nuestras vidas, de nuestros matrimonios y de nuestra familia. ¿Y qué debemos hacer? Regresar a las Escrituras. Regresar al modelo bíblico y entender cuál es el rol del esposo, el rol de la esposa, el rol del padre, el rol de la madre y por supuesto cuál es el rol de los hijos. Porque las Escrituras nos proveen claramente el diseño para cada uno de esos roles. Y no debemos delegar ese rol a otra persona y debemos asumir, mis hermanos, nuestro rol. Miren, mis hermanos, la iglesia muchas veces es débil. ¿Sabe por qué? Porque la familia es débil. ¿Usted quiere iglesias fuertes, saludables? No, una iglesia fuerte y saludable no tiene nada que ver con buenos músicos, buenas luces, buenas cosas que se puedan hacer. Nada de eso determina lo que es una iglesia saludable, mis hermanos. Lo que determina una iglesia saludable son las familias que componen a esa iglesia local, mis hermanos. Así que, ¿qué debemos hacer? Debemos regresar al diseño original. Debemos regresar al diseño original. Y por eso yo quiero que consideremos lo que dice Efesios capítulo 5, versículos 21 al 32. Mis hermanos, la razón principal por la cual el estado del matrimonio se encuentra en la condición en que se encuentra es porque lamentablemente la mayoría de los matrimonios, tanto de creyentes como de no creyentes, viven fuera del diseño de Dios. Yo no sé si usted se acuerda cuando tal vez usted era niño, que había un juguete que era como una bolita que tenía como que diferentes diseños, un triángulo, un círculo, un rectángulo, un hexágono, y habían como unas piecitas y usted tenía que tratarle, ¿verdad? Es un jueguito para niños de 1 o 2 años para que desarrollen sus habilidades motoras. Y tú tenías que, el niño tenía que buscar cómo meterle la piecita del triángulo dentro del triángulo. Y por más que tú trataras de meter esa piecita en otro lugar, no te iba a funcionar porque ese no era el diseño. Así que cuando nosotros hablamos del matrimonio, de la familia, mis hermanos, tenemos que dejar que sean las escrituras, el diseño de Dios, lo que sea el patrón para nosotros seguir. Así que yo quiero hablar de algunas cosas de este pasaje de Efesios capítulo 5, versículos 21 al 32. Permítame darle un poco del contexto de este pasaje. Esta carta fue escrita por el apóstol Pablo a la iglesia en Éfeso y está dividida en 2 partes. La primera parte de la carta incluye los capítulos 1 al 3 y la segunda parte de la carta es del capítulo 4 al capítulo 6. ¿Y por qué sabemos esto? Porque el capítulo 3 termina con una doxología y con un amén. Al final del capítulo 3, usted puede leer al final del capítulo 3 cómo termina. Dice, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Así que hay una doxología que establece la diferencia entre los primeros 3 capítulos de Efesios y los últimos 3 capítulos
de esta carta. Por lo general, cuando usted estudia las cartas del apóstol Pablo, usted se va a dar cuenta que a principio de sus cartas, él habla de aspectos teológicos y doctrinales, y luego, en la otra mitad, él comienza a hablar de cómo el creyente debe vivir a la luz de esas verdades teológicas y doctrinales que él acaba de compartir. Y en la primera parte, nosotros vemos que Pablo habla de la ortodoxia. ¿Qué es la ortodoxia? Es la creencia correcta acerca de una verdad bíblica. Nosotros vemos en esa parte, mis hermanos, de la ortodoxia, del llamado y de los indicativos. ¿Qué son los indicativos? Lo que es y lo que se hizo. Y en la segunda parte de la carta, Pablo habla de la ortopraxis, que es la práctica correcta de la conducta y de los imperativos, lo que debemos hacer nosotros. En otras palabras, cuando tú lees la carta de Efesios, los primeros 3 capítulos hablan acerca de lo que Dios ha hecho a través de Cristo. Y en los capítulos 4 al 6 habla de cómo nosotros debemos responder y vivir a la luz de las enseñanzas que se comunicaron en los primeros 3 capítulos. Y en Efesios nosotros vemos lo que somos, pero también vemos lo que se supone que hagamos. Veremos entonces los indicativos, que es lo que Dios ha hecho, lo que Cristo hizo, pero también vemos los imperativos, que es lo que debemos hacer nosotros por lo que Dios ya hizo a través de Cristo. Y mis hermanos, si nosotros no entendemos la diferencia entre lo que es indicativo e imperativo, vamos a tratar de hacer cosas que no podemos hacer. Porque tú no puedes producir adopción, tú no puedes producir redención, tú no puedes producir salvación. Esas son cosas que solamente Dios las hizo a través de Cristo. Ahora, los imperativos son las cosas que Dios sí nos manda a hacer por lo que ya Cristo hizo. Y en los primeros 3 capítulos nosotros no vemos imperativos, solamente vemos indicativos, lo que Cristo hizo y el resultado de eso que Él hizo. Por eso cuando tú lees en Efesios capítulo 1, versículos 3 al 10, tú comienzas a ver este listado de cosas de lo que Dios ha hecho a través de Cristo. Él nos ha escogido, Él nos ha amado, Él nos ha predestinado, Él nos ha adoptado, Él nos ha redimido. Hay un sinnúmero de cosas que Dios ha hecho por nosotros a través de Cristo. Pero a partir de ese capítulo 4, 5 y 6, nosotros vemos lo que nosotros como creyentes, cómo debemos responder ante lo que Dios ha hecho a través de Cristo. Tenemos que entender esto, mi hermano, porque si no, no vamos a poder hacer lo que Pablo enseña en este capítulo 5 de Efesios. Y mire, mi hermano, si no estamos en Cristo, ningún esposo y esposa podrá seguir el imperativo que Dios ordena, porque es únicamente a través de Cristo que esto es posible. Y usted dirá, pero hermano Jorge, yo veo muchos matrimonios que no son creyentes y le va bien. Bueno, le va bien por la gracia común de Dios y por otras causas y razones, mis hermanos. Pero la única manera de que un matrimonio puede reflejar el diseño de Dios es en Cristo. Ahora hablemos un poco, mis hermanos, del hombre y la mujer según el mundo. El hombre y la mujer según el mundo. Basado en lo que Cristo hizo, yo quiero que veamos y entremos a ver el matrimonio. Que primero hablemos del hombre y la mujer según el mundo. ¿Cómo el mundo ve al hombre? ¿Cómo el mundo mide la hombría en el día de hoy? La hombría se mide hoy en cuanto a cuánto dinero tiene un hombre, qué clase de atleta puede ser y cuántas mujeres ha tenido o tiene. ¿Verdad que eso es como el mundo mide la hombría de un hombre? ¿Cómo se mide entonces la feminidad de una mujer? La mujer se mide hoy por su habilidad de atraer a los hombres que tienen dinero, que son atletas, en el peor de los casos, mi hermano, que son mujeriegos. La mujer de hoy está obsesionada con su apariencia porque de eso depende su poder de atracción. Estamos hablando, mi hermano, de cómo la mujer vive en la cosmovisión del mundo. Y para el mundo, la mujer en muchas ocasiones es simplemente un objeto sexual. Y con esta mentalidad, la mayoría de los hombres y mujeres, ¿sabe qué hacen? Con esa mentalidad llegan y que al matrimonio, pensando de esa manera, mis hermanos.
¿Qué efectos positivos puede haber cuando las personas, tanto el hombre como la mujer, llegan al estado del matrimonio pensando de esa manera? El hombre pensando que su hombría depende de cuánto dinero tiene, de cuán atleta es o de cuán experimentado puede ser en lo sexual. Y la mujer de cuánta confianza ya tiene en su poder de atracción. Sin embargo, este no es el modelo bíblico ni debe ser el enfoque del esposo y de la esposa, mis hermanos. Ahora, yo quiero hacer una aclaración importante de algo que nosotros podemos leer ahí en Efesios capítulo 5. Aquellos que tienen sus Biblias o sus teléfonos digitales, sigan un momentito con su mirada. A partir del capítulo 5, versículos 21 al 32. Y yo voy a leer el pasaje completo y quiero que usted lo escuche. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne, de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Cuando usted llega al versículo 21, hay una aclaración importante que hacer. Y es que debemos recordar, mi hermano, que Efesios capítulo 5, versículo 21, no es un imperativo de que los hombres se sujetan a las mujeres. Efesios capítulo 5, versículo 21 es el final de un párrafo, no el comienzo de otro. ¿Y por qué yo le comparto esto? Porque en nuestras Biblias que tenemos en el día de hoy, unos 12 siglos después de que se tiene el canon del Nuevo Testamento, la Biblia comienzan a dividirlas en versículos y en capítulos. Pero originalmente los manuscritos originales no existían divisiones de versículos y capítulos como nosotros los tenemos en el día de hoy. Así que este versículo 21 es el final del párrafo, no es el comienzo de otro. Pero la palabra que aparece ahí en el versículo 21 de someter, someteos, viene del griego upostazo. Y esta palabra upostazo es un concepto militar y el significado de esta palabra es una persona que está bajo un oficial superior. ¿Alguien de aquí ha estado en la milicia? Yo creo que nadie contestó esa pregunta en los papeles, ¿verdad? Nadie pudo contestar o obtener una firma de esa pregunta, mi hermano. Hay uno, el hermano. ¿Hay uno? ¿Hay un militar? Ok. Bueno, pues usted sabe que en el ejército los soldados tienen a alguien que está, ¿verdad? Superior al quien le tienen que rendir cuentas. Y en la milicia la sumisión es en una sola vía, no es en dos. ¿Ok? La sumisión en el ejército es en una sola vía, no es en dos. Por lo tanto, esto excluye la idea errada de una sumisión mutua del esposo a la esposa. No hay evidencia, mis hermanos, de un sometimiento del hombre a la esposa en ningún lado en la Biblia. Y usted dirá, hermano Jorge, ya dañó el sermón. Ya lo dañó, esa parte a mí no me cae muy bien, no me gusta. Bueno, mi hermano, la Escritura provee un marco bíblico para poder entender de qué se trata esto. Yo sé que el pecado ha afectado grandemente cómo los hombres se relacionan
con las mujeres, mis hermanos, y también cómo las mujeres se relacionan con los hombres. Por eso este término de someterse es como un poquito incómodo, ¿verdad? Porque no forma parte de nuestra naturaleza pecaminosa, mis hermanos. Pero la palabra es bien clara en Primera de Pedro, capítulo 3, 1 al 2, Colosenses 3, 18, Tito 2, versículos 3 a 5, hablan de ese aspecto del sometimiento de la esposa al esposo. Ahora, lo que Pablo sí quiere decir con sometimiento en el versículo 21 es que una persona llena del Espíritu Santo tiene que someterse a la autoridad superior que tiene. Eso, mis hermanos, es una evidencia de la llenura del Espíritu Santo. Así que con esa aclaración podemos entonces ver el sometimiento de la esposa al esposo y del esposo a Dios. ¿Ok? ¿Entienden la diferencia, mi hermano? Vamos a ver un poquito más adelante qué más nos enseña el pasaje. Hablemos brevemente del sometimiento de la esposa. Y miren, mi hermano, estas palabras hoy en día son incendiarias. Estas palabras, vivimos en una cultura de que, ¿qué es esto de que una mujer se tiene que someter a un marido? Vivimos en una cultura hoy en día, mi hermana, que rechaza completamente esta idea. La televisión, las redes sociales, la prensa, las películas atacan directamente esta verdad bíblica. Efesios 5, versículos 22 al 24. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos. Lo primero que yo quiero que ustedes vean, mis hermanos, de este pasaje, es que Pablo llama a la esposa a someterse a su propio marido. Ahí no dice mujer, sométete a los hombres. Dice mujer, sométete a tu marido. O sea que la sumisión de la mujer es a su propio marido, no es a ningún otro hombre, mis hermanos. Es a su marido. Esto no es un llamado a que todas las mujeres se sometan a cualquier hombre que tiene a su alrededor. El sometimiento de ella es en el contexto de la relación del matrimonio, no fuera de esa relación. Algunos hombres piensan que la mujer debe ser sumisa a ellos aun cuando son sus novias. Eso no es el patrón bíblico, mis hermanos. Eso no es bíblico. ¿Y usted sabe qué? Si usted quiere saber si una mujer, aquellos que están a lo mejor aquí solteros, no sé si hay alguno, pero si los hay o está pensando en casarse, ¿verdad? Y tiene esos planes en su mente, usted quiere saber si una mujer será tal vez una esposa sumisa, mire si es una hija sumisa. Porque ese es el contexto donde ella está llamada a ser sumisa antes del matrimonio. ¿Tú quieres saber el comportamiento de cómo una hija se somete a sus padres? Observa, porque lo más probable es que eso va a decir mucho. Si una mujer tiene problemas en someterse a sus propios padres, siempre tendrá un problema en someterse a cualquier persona, mis hermanos. Como fue con sus padres, así también lo será con su marido. Usted a lo mejor pensaba que iba a venir una conferencia donde iban a darle 7 pasos para usted ser feliz en el matrimonio. Se equivocó de charla, mis hermanos. ¿Está bien? Yo no soy ese tipo de predicador, mis hermanos. Trato de presentar lo que Dios ha demostrado en el diseño de Dios. Amén. Ya lo demás son aspectos prácticos. Pero si no tenemos el fundamento del diseño de Dios, de nada a mí me sirve darle palabras motivacionales para que usted se vaya de aquí contento en esta noche, pero que luego no tenga buenos fundamentos bíblicos acerca de qué Dios ha revelado acerca de su diseño para el matrimonio y para la familia. Ahora, este sometimiento de la esposa a su esposo, ¿qué dice el texto? Que es como al Señor. No es un sometimiento basado en el vacío, no, mi hermano, es un sometimiento como al Señor. Sometimiento al Señor a través de tu esposo es un acto de fe, adoración y obediencia a Cristo.
hermano Jorge, pero esto está duro para las mujeres. No, espera, deja que lleguemos a los hombres. Porque la peor parte aquí la tienen los hombres, no la tienen las mujeres, mi hermano. Yo sé que ahora puede ser un poquito incómodo hablar de esto, pero la peor parte la tienen los hombres y usted verá por qué. Mi hermana, tu esposo nunca será merecedor completo de tu sometimiento. Nunca lo será. Porque es un pecador imperfecto. Y si hay alguien que sabe cuán pecador y cuán imperfecto es tu marido, eres tú. Es cierto. Vives con él, qué sé yo, cuántas horas a la semana y al mes y al año. Tú sabes bien quién es él. Es más, tú lo conoces mejor que lo conoce su mamá. Así que yo estoy consciente, hermana casada, que tu esposo nunca será merecedor completo de tu sometimiento. Una hermana puede estar pensando, hermano, si usted supiera la clase de marido que yo tengo, jamás usted estaría hablando de que yo me tengo que someter a él. Pero mis hermanas, esto es un acto de fe, de adoración y de obediencia al Señor si lo haces. Miren, mis hermanos, a veces en la consejería matrimonial que los pastores hacemos con las parejas, una de las primeras cosas que nosotros abordamos es si la persona cree o tiene una convicción de que esto es la palabra de Dios. Y la mayoría de las veces responden que sí. Sí, pastor, yo creo que la Biblia es la palabra de Dios. Pero cuando llegamos a pasajes como Efesios capítulo 5, versículos 21 al 32, ahí como que, yo creo que esos son consejitos de Pablo, pero yo no creo que el Espíritu Santo haya inspirado a Pablo a decir lo que dice ahí. Sí, mis hermanos, toda la Escritura es inspirada por Dios. Y este pasaje de Efesios capítulo 5 es una muestra del diseño de Dios para el matrimonio y para la familia. Amén. Hablemos un poquito más del sometimiento de la esposa, según esos versículos 22 al 24. El sometimiento de ella a su esposo no es ilimitado. Ningún cristiano o cristiana se debe someter a una autoridad que exige lo que Dios condena o condena lo que Dios exige. Y recuerden, mis hermanos, que yo estoy hablando de matrimonios en el contexto en Cristo. Yo no estoy hablando del contexto del matrimonio en personas que no tienen conocimiento del Evangelio, que el Evangelio no ha transformado sus vidas. Yo estoy hablando de estos aspectos en el contexto de matrimonios que están en Cristo. Y el sometimiento de la esposa a su esposo no es ilimitado, no es como que ella se tiene que someter a cualquier ocurrencia que él tenga. Y si esa ocurrencia que él tiene va en contra de la palabra de Dios, hasta ahí llega el sometimiento, porque esa mujer, mis hermanos, se debe al Señor primeramente. O sea que no estamos hablando de un sometimiento a ciegas, un sometimiento ridículo, un sometimiento iluso. Estamos hablando de un sometimiento entendiendo el lugar que tiene ese hombre en el diseño de Dios. ¿Y cuál es ese diseño? El esposo, mis hermanos, es la cabeza de la esposa como Cristo de la iglesia. Y mis hermanos, así lo decidió Dios. Yo sé que nuestra cultura quisiera romper esas páginas de la Biblia donde habla acerca del diseño de Dios, mi hermano, pero así lo decidió Dios. ¿Usted cree que Dios hizo las cosas perfectas? Eso incluye este aspecto también, mis hermanos. Es una cuestión de orden, no de valor. El sometimiento de una esposa a su esposo no tiene nada que ver con el valor, la dignidad y la igualdad de esa mujer. Es un asunto de orden en el Señor. Como les dije anteriormente, el hombre no es más importante que la mujer. Ese simplemente es el rol que Dios ha determinado para él. Y sabe que, mi hermano y mi hermana, el matrimonio es un reflejo de la relación de Cristo y su iglesia, pero también es un reflejo del Evangelio. Así que, hermana, te sometes no para obtener algo de tu esposo, te sometes porque así le das gloria a Dios. Amén. Ay, hermano, ese está difícil de tragar. Pero sí, mis hermanos. La esposa cristiana tiene que entender que en su sometimiento al esposo no solamente refleja la actitud de la iglesia sometida a Cristo, sino que haciendo esto, ella le da gloria a Dios en su rol, porque ella está funcionando dentro del rol que Dios la diseñó. Y yo sé, mis hermanos, lo que puede estar pasando por la mente
de algunos de ustedes, porque muchos de nosotros venimos de hogares disfuncionales, destrozados por el pecado, donde nuestros padres no fueron el mejor ejemplo de cómo funciona el diseño de Dios en el matrimonio. Y llegamos al matrimonio dañados emocionalmente por lo que vivimos en nuestros propios hogares. Vivimos a padres maltratando a nuestras madres, haciendo todo tipo de violencia en contra de ellas. Y las que eran hijas y vieron a sus padres maltratando a sus esposas, llegan ahora al matrimonio con una imagen en sus mentes distorsionada acerca de cuál es su rol y cuál es el rol de ese hombre en ese matrimonio, mis hermanos. Pero hablemos ahora del rol del esposo. ¿Cuál es el rol del esposo según Efesios capítulo 5, versículos 25 al 29? Mi hermano, el mandato, el comando, el imperativo es amar a tu esposa. Tienes que amar a tu esposa no solo porque es tu esposa, sino porque también es tu hermana en Cristo. O sea que tienes doble situación ahí. Y alguien puede decir, pero mi esposa no está en Cristo. Bueno, pues la Biblia te manda a amar a tu prójimo. Así que no tienes forma de escapar ese mandato. Y alguien puede decir, no, pero es que fulano o fulana no es mi prójimo, o ella no es mi prójimo. Bueno, Jesús te ordena hasta amar a tus enemigos. Así que en otras palabras, ama a tu esposa, no tienes forma de escapar. Por más que le des la vuelta, el mandato no cambia. Ahora, ¿cómo tú vas a amar a tu esposa? Como Cristo amó a la iglesia. Por eso yo les dije, mis hermanos, que la parte más difícil de este pasaje, ¿sabe quién la tienen? Los hombres. Porque para que nosotros podamos amar a nuestras esposas, según el diseño de Dios, nosotros tenemos que crecer en nuestro entendimiento de cómo Cristo ama a la iglesia. Y una de las razones principales por las cuales muchos hombres en la iglesia tienen gran dificultad en poder cumplir este mandamiento y amar a sus esposas según el diseño de Dios, ¿saben por qué es? Porque no tienen una teología clara acerca de cómo Cristo ama a su iglesia. Y como no tienen claro cómo Cristo ama a su iglesia, se les hace difícil, mis hermanos, amar a sus esposas como Cristo ama a su iglesia. Ahora, ¿cómo Cristo amó a la iglesia? Mi hermano, por medio del sacrificio. Cristo sustenta a su iglesia, Cristo cuida a su iglesia y estuvo dispuesta a dar su vida por ella. Aquellos que tienen tiempo en una iglesia local, usted sabe que las iglesias locales, Dios hace grandes cosas en las iglesias locales, Dios transforma vidas y hay tantas cosas hermosas que podemos experimentar en la iglesia local. Pero aquellos que llevan tiempo trabajando en el contexto de una iglesia local, usted sabe también, mis hermanos, que en la iglesia hay muchos problemas. Que la gente llega a la iglesia con todo tipo de situaciones, crisis, pecados, conflictos, controversias en su vida, todo tipo de desórdenes emocionales y mentales. Pero Cristo sigue amando a su iglesia. Cuando yo leo la primera carta de Corintios, Pablo comienza Corintios diciendo a los santos y amados en Corinto. Y uno comienza esa carta y uno dice, wow, tremenda carta. Mi hermano, después uno comienza a leer todos los demás capítulos. Habían divisiones, había murmuración, había inmoralidad sexual, habían problemas en los matrimonios, había adulterio, había abusos en la cena del Señor, había borrachera, había abusos en los dones, tenían preferencias de predicadores. Todo eso en una iglesia local. Y por esa iglesia local, mis hermanos, y por esa iglesia es que Cristo ha dado su vida. Con todo y lo problemática que puede ser aquí en la tierra, Cristo dio su vida por ella y la ama de manera incondicional, independientemente, mis hermanos, de cómo nos comportemos como creyentes en el contexto de nuestra vida cristiana y en el contexto de la iglesia local. La pregunta para ti y para mí como esposos es, ¿estamos amando a nuestras esposas como Cristo ama a la iglesia? De manera sacrificial, de manera de sustentarla, cuidarla, protegerla, inclusive estar dispuesto a dar nuestras vidas por ella. No, hermano, hasta ahí yo no llego.
Bueno, si molesta mucho, se le entrega de nuevo a su papá. Cristo no hace eso, mis hermanos, con su iglesia. Cristo no hace eso con su novia, mis hermanos, con su esposa. La meta del esposo cristiano es ayudar a su esposa en su proceso de santificación para que ella pueda parecerse más a Cristo como resultado de ser tu esposa. Y ahí, mis hermanos, es donde nosotros como esposos nos debemos preguntar si nuestra esposa también es creyente en el Evangelio. ¿Estamos nosotros siendo instrumentos útiles de santificación en la vida de nuestras esposas? Porque esa es la voluntad de Dios según el diseño, mis hermanos. ¿Qué es lo que dice el versículo 26? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Es decir, lo que Cristo hace con su iglesia a través de la palabra del Señor es lo que Cristo quiere que nosotros hagamos con nuestras esposas. Amén. Y que a través de nosotros amarlas, enseñarles, cuidarlas, protegerlas, ellas puedan seguir siendo moldeadas a la imagen de Cristo. Ama a tu esposa porque ella es un regalo de Cristo para darle gloria a Dios. Déjame decirte algo, tu matrimonio y mi matrimonio, el fin principal de nuestro matrimonio no es necesariamente nuestra felicidad. El fin principal de nuestro matrimonio, mi hermano, es la gloria de Dios. Amén. Porque a través del matrimonio, nosotros, mis hermanos, glorificamos a Dios y le mostramos al mundo cómo es que debe verse el diseño de Dios en el matrimonio y en la familia. Debemos recordar, esposos, que ella no es solo tuya, ella eres tú. Porque así es como Cristo ve a su iglesia, mis hermanos. ¿Cómo Cristo ve a su iglesia? Como un cuerpo con Él. Así que para bien o para mal, mi esposa y sus esposas son un reflejo de quiénes somos nosotros como hombres. ¿Ves que la tenemos más difícil? Yo sé que ese tipo de sermón, mi hermano, no trae muchos amén, no se preocupe. Pero quiero concluir con unas aplicaciones personales, porque me dieron 30 minutos. Cristo y su iglesia es igual a esposo y esposa. ¿Cuál es el consejo bíblico? Esposa, sométete a tu esposo, porque al hacerlo le da gloria a Dios. Esposo, ama a tu esposa, porque al hacerlo eso le da gloria a Dios. No podemos olvidar, mi hermano, que nuestros matrimonios son un reflejo, una evidencia, una muestra de la relación de Cristo con su iglesia. Cristo amó a su iglesia y Pablo nos está urgiendo en este capítulo a amar a las nuestras, mostrando un espíritu de entrega, sacrificio, sustento y cuidado. La iglesia, mis hermanos, es el cuerpo de Cristo y está sujeta a Cristo. Hay muchos creyentes que quieren vivir una vida descabezada. ¿Saben lo que es una vida descabezada? Ellos quieren a Cristo, pero no quieren al cuerpo de Cristo. Porque dicen, es que la iglesia, la gente es muy problemática en la iglesia, no me caen bien, yo por eso tengo mi relación aparte con Cristo, yo no necesito la iglesia. Imposible. Ningún creyente puede vivir su vida en Cristo desconectado del cuerpo de Cristo. No hay forma, mis hermanos. La iglesia es el diseño de Dios para el creyente. Pablo urge a la mujer a someterse a su esposo en la medida en que ella se somete a Cristo. Y no olvidemos, mis hermanos, que ni el esposo ni la esposa podrán cumplir con los imperativos si no entienden los indicativos. Someternos y amar es únicamente posible a través de Cristo. Ahora, la pregunta para cada cónyuge que está sentado aquí en esta ocasión es: ¿nuestras vidas están en Cristo? Yo no conozco el trasfondo de muchos de ustedes aquí. Algunos de ustedes puede que sean creyentes en el Evangelio, otros han estado visitando este lugar y han estado siendo expuestos al mensaje del Evangelio. Yo no conozco el contexto de cada uno de ustedes. Pero si están en Cristo, recordemos, mis hermanos, que nuestros matrimonios fueron diseñados para reflejar la gloria de Dios aquí en la tierra. Ese es el propósito de tu matrimonio en este mundo. Hermanos, hermanas, nuestro matrimonio puede glorificar a Dios
o puede testificar del fruto del pecado. Cuando un hombre ama a su esposa y la esposa se sujeta a su marido, Dios es glorificado. Esa relación de armonía es una imagen del verdadero evangelio. Cuando un hombre ama a su esposa y la mujer respeta y se somete a su marido, cuando un matrimonio cristiano se mantiene unido y perseverante, cuando hay perdón constante, esa relación está siendo una imagen del poder del evangelio. Porque ¿qué es lo que Cristo hace con su iglesia todos los días? La perdona y la purifica. Porque todos los que estamos aquí en Cristo sabemos que de una y de muchas maneras seguimos transgrediendo la ley de Dios. Seguimos pecando contra Dios en palabras o en acciones. ¿Y qué sigue haciendo Cristo por nosotros? Nos sigue amando y nos sigue perdonando y nos sigue restaurando. Una imagen de que el Hijo dejó a su Padre en el cielo y vino a morir por su esposa, haciéndola parte de su cuerpo, viniendo a ser un solo hombre con ella, un solo espíritu con su iglesia. Pero también lo contrario, mis hermanos. Cuando un matrimonio está fragmentado, cuando no hay perdón, cuando hay resentimiento, cuando hay dolor, cuando hay ofensas, cuando hay venganza, lo que testifica ese matrimonio no es el misterio entre Cristo y su iglesia, sino el fruto del pecado de Adán, que es la división, la rencilla, la muerte, la venganza y la violencia. Y nosotros debemos examinar nuestras vidas y pensar, ¿nuestros matrimonios están en Cristo o están en Adán? ¿Cuál es el fruto, el reflejo de nuestros matrimonios, mis hermanos? En otras palabras, el matrimonio es el testimonio del poder del evangelio y ese es el papel del matrimonio en la historia redentiva. Dios ha diseñado el matrimonio, mi hermano y hermana, para reflejar la gloria de Dios. Tu matrimonio es un instrumento del evangelio y del poder del evangelio aquí en la tierra. Como dos personas, hombre y mujer, se juntan, dos pecadores se juntan y viven en amor, en perdón y en reconciliación constante. ¿Por qué? Porque han entendido que eso es lo que el evangelio ha hecho en sus vidas. Porque cada uno de nosotros en Cristo seguimos experimentando la misericordia, la gracia, el perdón y la restauración por parte de Dios hacia nuestras vidas. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros reflejemos en nuestros matrimonios. Así es. Pastor, que usted no sabe lo que este hombre me ha hecho. Pastor, usted no sabe lo que esta mujer me ha hecho sufrir. Si estás en Cristo, hay poder para restaurar tu matrimonio. Amén. Si estás en Cristo, el evangelio es suficiente para poder sanar todas esas heridas. Pero para que eso pueda pasar, tú tienes que entender cuál es el propósito de tu matrimonio, tienes que entender cuál es el diseño de Dios para el matrimonio y tienes que entender cuál es tu rol dentro del matrimonio. No, pastor, yo me voy a someter cuando él sea perfecto. Pues te quedarás sentado esperando porque eso no va a suceder. Pastor, yo voy a amarla cuando ella se comporte mejor. Ahí no dice que es cuando ella se comporte mejor. Tú la vas a amar porque así es como Cristo ama a su iglesia, mi hermano. Les dejo con esto, mis hermanos. Mediten en este pasaje de Efesios capítulo 5, versículos 21 al 32. Y si usted está pasando por situaciones matrimoniales, a lo mejor es la primera vez que usted escucha cómo Dios ve el matrimonio, pídale al Señor en esta ocasión, en esta noche, que Dios le ayude, que le dé la fortaleza, y usted pueda seguir creciendo en su conocimiento y entendimiento acerca del diseño de Dios para tu vida, para que tu matrimonio y mi matrimonio no se conviertan en otra estadística más, sino que como estamos en Cristo podamos ser un testimonio al mundo de que nuestros matrimonios pueden reflejar cómo Cristo ama a su iglesia y cómo su iglesia se somete a Cristo. Oremos, mi hermano. Padre, te damos gracias por tu hermosa palabra, Señor. Te damos gracias porque a través de ella